Todos, les doy la bienvenida a este webinar, primero en el año del test de Zuliger. Bienvenida Angélica, un placer enorme, como siempre, que estés con nosotros. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA y les voy a contar un poquitito cómo vamos a trabajar hoy. Esta es una charla introductoria al curso que comienza la semana próxima, que va a dar Angélica. Como somos más de 40 personas en la sala, lo que les voy a pedir es que por favor tengan su micrófono en silencio para que los ruidos ambientes no intervengan en la exposición de Angélica. Y tienen un chat a su disposición para poder hacer preguntas y consultas que nosotros vamos a ir tomando nota, y al final de la charla Angélica va a ir respondiendo esas preguntas que yo le voy a ir leyendo, que ustedes han escrito en el chat. Esta charla se va a grabar, así que ustedes la van a poder volver a escuchar en nuestra página web. Después le vamos a pasar bien todos los datos y de todas formas le va a llegar también por mail el link. Así que bueno, sin más preámbulos, Angélica, te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Jimena. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar del test de Zuliger, de cómo va a ser el primer curso, no solo en AMIA, el primer curso del año, para mí, del test de Zuliger. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Como recién les dijo Jimena, el objetivo es anunciar el inicio, la semana próxima, del curso con modalidad virtual del test de Zuliger, en AMIA. Este es el objetivo del encuentro. ¿Por qué considero yo que vale la pena hacer el curso? Se los tengo que vender. Pero ¿por qué considero auténticamente que vale la pena hacer el curso? Para responder esta pregunta, les propongo abordar estos temas. Primero vamos a hablar de las dificultades habituales, y subrayo habituales, en los distintos ámbitos de evaluación psicológica. Después vamos a hablar de las dificultades en tiempo de pandemia en la evaluación psicológica. Después nos vamos a meter de lleno en el test de Zuliger, se los voy a presentar, al test de Zuliger. Les voy a contar cuál es el aporte que yo hice a esta prueba. Les voy a contar cuál es la información que brinda el Zuliger evaluado mediante el sistema comprensivo, que justamente esto es lo que vamos a ver en el curso que empieza la semana que viene. Y por último, vamos a hablar de cuáles son los principales usos hoy del Zuliger sistema comprensivo. Bueno, lo primero dijimos hablar de las dificultades habituales en los distintos ámbitos de evaluación psicológica. Ya sea en clínica, en forense, en laboral, educacional, nos preguntamos, ¿qué incluyo en el informe? Yo he dado muchas veces muchos cursos de evaluación psicológica en general, pero siempre que me ha tocado hablar del informe, surge esta pregunta: ¿qué incluyo? ¿Qué tengo que poner en el informe? Y la otra es, ¿qué le digo al evaluado? Si yo quiero hacer una devolución, ¿qué le digo al evaluado? Estas son preguntas súper habituales. ¿Cómo organizo la devolución? Al sujeto-objeto de la evaluación, y por ahí a un tercero que fue el que pidió la evaluación psicológica. ¿Cómo hago? ¿Qué le digo?
El problema principal suele ser otro. El problema principal no es cómo escribo el informe, cómo hago la devolución, cómo le digo al juez, cómo le digo a la empresa. El problema es otro. El problema, la pregunta es esta. ¿Tengo toda la información necesaria para responder a las preguntas que me han hecho? Este suele ser el problema principal. Cuando alguien me dice, ¿qué pongo en el informe? Y bueno, ¿qué tenés para poner? ¿Tengo la información? ¿Tiene el sujeto que evalúa la información necesaria para responder las preguntas que le han hecho? El punto de partida, entonces, ¿qué son? Saber cuáles son las preguntas y para qué necesitan las respuestas. Y esto es válido absolutamente en todos los ámbitos de evaluación psicológica, sea clínico, forense, laboral, educacional. En estos ámbitos nos hacen preguntas distintas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, nos pregunta, ¿y qué tal va a andar? Para este puesto de trabajo, ¿y cómo va a ir? Bueno, tenemos que responder esa pregunta. Me preguntan cómo va a ir para ese puesto de trabajo. Yo lo que necesito, entonces, es recorrer un camino. ¿Cuál es el camino? El camino es pensar qué información necesitamos para responder esas preguntas. Y, a ver, me preguntaron, ¿y qué tal va a ir para ese puesto de trabajo? Upa, tengo que conocer el puesto de trabajo. Tengo que buscar fuentes de información, en las fuentes de información que me resulten razonablemente posibles, la información de cómo es el puesto de trabajo. Porque si yo no sé cómo es el puesto de trabajo, ¿cómo sé si va a ir o no va a ir para ese puesto de trabajo? Tengo que, si estoy en el ámbito forense y me piden una evaluación, tengo que saber el juez, ¿qué quiere saber de este sujeto? Porque si es culpable o inocente, lo va a tener que decir eso. ¿Qué información es la que quiere tener? Yo necesito saber eso. Entonces tengo que buscarle esa información. Tengo que buscar los datos que a mí me permitan responder esas preguntas. Y tengo que definir la estrategia de búsqueda. ¿Cómo voy a hacer para encontrar esos datos? Tengo que definir la estrategia de búsqueda. Por ejemplo, si me preguntan, ¿y cómo va a ser esta persona para este puesto de trabajo? Voy a tener que buscar primero voy a tener que buscar sí o sí las características del puesto de trabajo. Voy a tener que conocer el entorno del puesto de trabajo, no que me diga una secretaria. Si me dice la secretaria, qué sé yo, qué secretaria quiere ese jefe. Dice, qué sé yo cómo es la empresa. Voy a tener que buscar un montón de información que tiene que ver con la empresa y con el puesto de trabajo. Jimena, yo te voy a pedir, por favor, que si hay alguna pregunta que se hace, que requiera, que vos estimes que vale la pena hacérmela ahora, mientras yo estoy hablando, yo no tendría inconveniente en responderla. Lo dejo a tu criterio. No te hagas problema, Angélica. Yo estoy chequeando si veo alguna que es pertinente. Perfecto, 1000 puntos. 1000 puntos, ningún problema. Entonces, si voy a responder la pregunta, ¿y cómo va a ser esta persona como secretaria? Tengo que averiguar cómo es la empresa, cuál es la cultura de la empresa, quién va a ser el jefe. Esta es información absolutamente necesaria.
Después que se me explique las características del puesto de trabajo que incluye la cultura de la empresa, el jefe, cómo es la empresa, si va a trabajar, de qué manera va a trabajar, si va a trabajar desde su casa de manera virtual, o va a tener que ir al puesto de trabajo, cuál es el clima, los compañeros, etcétera, etcétera. Esto tengo que averiguarlo, tengo que saberlo. Una vez que tenga todas estas referencias, entonces sí voy a pensar, a ver, ¿yo tengo que hacer solo la evaluación psicológica o tengo que hacer la búsqueda? Bueno, en cualquiera de esos casos voy a tener que definir la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda de información puede ser, además de la entrevista que yo tenga en forma presencial o virtual, que hable con el jefe inmediato superior o con el dueño de la empresa para conocer la empresa y demás, seguramente voy a armar una batería de pruebas para administrar, que yo piense que me van a resultar útiles para conocer cómo es esa persona, en función de las necesidades del puesto de trabajo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, Jimena? ¿No hay preguntas acerca de esto? Muy bien. Un ejemplo, si estuviese haciendo una evaluación en el ámbito forense, bueno, seguro que iría a ver el expediente, iría a ver los antecedentes, lo que hay, estaría mirando todo el expediente y demás, vería qué fuentes de información, quiénes pueden ser fuentes de información sobre la persona que yo tengo que evaluar, si necesito entrevistar a alguna otra persona para responder las preguntas que el juez me hace. Muy bien. Esto ha sido así siempre. Pero acá tenemos que agregar otra cosa, que es estas dificultades, las que vimos recién, son las dificultades de siempre. Posiblemente para gran parte de ustedes no dije nada nuevo. Muy bien. Pero acá, en este momento estamos viviendo una situación bastante particular. ¿Cuál es? Las dificultades en tiempo de pandemia en la evaluación psicológica. Porque es algo que nosotros tenemos que considerar. Se me ocurrió como estrategia para este encuentro, que es el primer curso que yo doy este año, recurrir al código de ética del psicodiagnosticador. Se me ocurrió recurrir a esto, donde encontré que en el código de ética del psicodiagnosticador, en el apartado número 5, que habla uso de evaluación en general y con población especial, es decir, está dirigido a nosotros, psicólogos. Che, vos, psicóloga, cuando usás en evaluación general y con poblaciones especiales, tenés que tomar en cuenta que cuando se llevan a cabo intervenciones en las que se aplican, puntúan, interpretan o utilizan técnicas de evaluación, debemos conocer la fiabilidad y validez del instrumento a la vez que su uso y aplicación adecuada. Hay que conocer la fiabilidad y validez del instrumento y también su uso y aplicación adecuada. Subrayo esta frase. Lo otro es textual. El punto B dice: es recomendable que en sus informes exprese en términos de probabilidades concernientes a los límites de la certidumbre, subrayo, el subrayado es mío, los míos de la certidumbre con las que pueden hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. Y el apartado C del índice, del paso 5, dice: deben intentar, los psicólogos, está dirigido a nosotros, identificar las situaciones en las cuales determinadas intervenciones, técnicas de evaluación o normativas pueden no ser aplicables
requerir un ajuste en la aplicación o interpretación debido a características como el género, la edad, la raza, la etnia, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, el idioma o estatus socioeconómico. Esto es lo que dice nuestro código de ética del psicodiagnosticador, que está vigente. Si alguien dice habría que cambiarlo, habría que modificarlo, bueno, podría serlo, pero esto está vigente. A esto yo agrego modalidad virtual y pandemia. ¿Por qué agrego esto? Modalidad virtual y pandemia. Porque estamos viviendo una época absolutamente insólita, inusual. Hay dos variables que deben contemplarse al leer los resultados de la prueba: la incidencia de la modalidad virtual y la incidencia de la pandemia. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existen muestras de casos administrados de manera virtual y en pandemia. En la mayoría de las pruebas de evaluación psicológica no tenemos muestras de casos administrados de manera virtual y en pandemia. No tenemos. Tenemos muestras aplicadas de manera presencial y sin pandemia. Y miren, realmente no solo nosotros en Argentina estamos atravesados por la pandemia. Pandemia, el nombre lo indica. En el mundo estamos todas las personas atravesadas por la pandemia. Se están haciendo estudios en distintos lugares, lo he chequeado, se están haciendo estudios con respecto a las pruebas de evaluación psicológica. Inclusive hay en algunas partes que dicen no se puede evaluar. ¿Por qué? Porque no tenemos muestras. No tenemos muestras. Y estamos viviendo condiciones absolutamente inusuales. Ayer, hablando con un grupito de gente, todas ellas muy capacitadas en evaluación psicológica, yo decía, me surgió espontáneamente el ejemplo. A ver, si tuviésemos que evaluar personas en el impenetrable chaqueño, uy, si te agarran los del INADI, me dijo una colega. Bueno, en la Amazonas, para que está más lejos, para que no me critiquen tanto. Pero si tenés que evaluar a un grupo de los pueblos originarios que tienen una cultura distinta, decime, ¿usarías los parámetros que habitualmente usamos? Hay experiencias que demuestran que en culturas originarias, primitivas, algunas pruebas de evaluación psicológica fallan en la evaluación de las personas. Muy bien. ¿A dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Dejamos de evaluar? ¿Qué hacemos? ¿Dejar de hacer evaluaciones hasta que tengamos muestras confiables? Evaluamos a sujetos en pandemia y los evaluamos virtualmente. Hacemos muestras de sujetos evaluados en pandemia y evaluados virtualmente. Miren, con eso no alcanzaría, se van a hacer. Yo misma pienso hacer alguna. Pero con eso no nos alcanzaría, salvo que tengamos unos presupuestos impresionantes, con eso no nos alcanzaría. Porque no es lo mismo evaluar a alguien, doy el ejemplo, que está vacunado que alguien que no está vacunado. No es lo mismo la incidencia de pandemia en grupos de
menos de 65 años que en grupos de más de 65 años. No, es lo mismo. La pandemia no afecta psicológicamente de la misma manera. Estamos todos atravesados por esto. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer evaluación psicológica? No, no podemos dejar de hacer evaluación psicológica. Lo que hacemos es que trabajamos con un grado mucho mayor de incertidumbre, pero necesitamos seguir haciendo evaluaciones psicológicas. ¿Cuál es la alternativa posible? La alternativa posible, más sensata, es incluir estas dificultades al leer los resultados de las pruebas. Lo peor que nos puede pasar es negarlas y seguir trabajando como si no existieran esas dificultades. ¿Cuál es el riesgo fenomenal? El riesgo fenomenal es creer que hay patología donde no la hay. Estamos todos naturalmente mucho más estresados, estamos todos mucho más susceptibles. Tenemos que, al incluir, cuando leemos los resultados de las pruebas, tenemos que incluir esto. Y esto hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil, mucho más difícil. En el contexto no solo tenemos que evaluar cómo es el jefe, cuál es la cultura de la empresa, sino que tenemos que incluir que estamos evaluadores y evaluados en un contexto de pandemia y todo son situaciones nuevas e inusuales para nosotros y para las personas que evaluamos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Muy bien. Dicho esto, les voy a hablar del Zulliger. El Zulliger es una prueba muy gauchita, suelo decir yo. ¿Qué es el Zulliger? Perdón, me fui para atrás. Esto es fallido total. Es fallido total haberme ido para atrás porque creo que lo que acabo de decir es lo más importante que tengo para transmitirles. Pero esta webinar es para hablarles del Zulliger. Yo voy a empezar todos mis cursos, eso es lo que resolví, hablando de esto que ya hablé con ustedes, que me siento muy contenta que me hayan escuchado. ¿Qué es el Zulliger? Es una prueba de que tiene 3 láminas de mancha de tinta, es heredera del Rorschach, para ser usada exclusivamente por psicólogos, describe características de personalidad. El tiempo de administración lleva entre 15 minutos y media hora, se administra realmente muy rápida. La creó Hans Zulliger ahí en Suiza. Me encantó cuando me enteré que fue maestro de escuela, además de psicólogo. Lindísimo. Nació como una versión colectiva y después como versión individual. Este es don Hans Zulliger. Y esto es del editorial Capellus, la foto de su libro, que es del año 70. Yo lo tengo, este libro, por ahí. La versión alemana salió en el 54, en español en el 70. Muy bien. Y ahora les tengo que hablar un cachito del Rorschach. Enseguida van a ver por qué. El test de Rorschach lo creó este buen mozo, siempre digo que es parecido a Brad Pitt, y la verdad que es cierto, un bombonazo. Tuvo continuadores. Estos continuadores desarrollaron la obra de Rorschach, introdujeron algunas modificaciones, y esto terminó en un increyendo que se armaron distintas escuelas en distintos países. Ustedes conocerán, aunque sea de nombre, la escuela argentina, que existe actualmente, que está vigente actualmente, que ha tomado básicamente, cuando entró Rorschach en Argentina, estaba en la UBA básicamente toda la corriente psicoanalítica, entonces prendió mucho el psicoanálisis con el Rorschach. Eran distintas escuelas, hay una escuela italiana de Rorschach también, hay distintas escuelas.
Pero yo quiero hablarles de quién fue Exner y cuál fue la obra que hizo Exner. Exner fue un investigador en Estados Unidos que se interesó por el Rorschach. Y cuando vio tantas escuelas, en Rorschach dijo, caramba, acá hay tantos Rorschach como rorschachistas anda dando vueltas. Entonces tomó estas 5 escuelas, que eran las que tenían mayor difusión por el mundo, e hizo una verificación empírica. Es decir, esto sometió a verificación empírica todas las variables. ¿Qué son las variables? Y un autor había encontrado que las personas que daban respuesta de textura, que decían, ay, esto parece peludito, tenían una característica común. Todo lo que daban así respuesta, esto es blandito, parece medio gelatinoso. Las personas que daban varias de estas respuestas tenían como característica esa necesidad de respaldo, de contacto. Entonces, Exner, ¿qué hizo? Buscó protocolos, cling, enter, protocolos con, esa variable se llama textura alta, y aparecieron los protocolos. Sometió a verificación empírica, es decir, citó a entrevista a esos sujetos que habían dado textura alta y se fijó si efectivamente tenían esa característica necesidad de respaldo. Encontró que sí, que tenían esta característica, eureka, se confirmó, esa variable la dejó. E hizo esto con todas y cada una de las variables del Rorschach, que son más de 100. Esto es la verificación empírica de las variables. Esto es lo que tiene el sistema comprensivo integrativo del Rorschach, que lo transformó en un lenguaje universal, que tendió a difundirse por el mundo. ¿Qué es el sistema comprensivo? El sistema comprensivo es un método de exploración de la personalidad que permite describir tanto características estables como estados transitorios. Esto es el sistema comprensivo. Bueno, esto ya les dije, por el nivel de confiabilidad, cuando 2 psicólogos trabajan sobre un mismo protocolo de Rorschach, cada uno por su lado, llegan al mismo resultado. Esto es maravilloso del sistema comprensivo, por lo menos a mí me maravilló cuando lo descubrí. Muy bien. ¿Cuál fue el aporte que yo hice al Zulliger? El aporte que hice fue aplicar por primera vez en Latinoamérica el sistema comprensivo al test de Zulliger. Ese fue el aporte que yo hice al test de Zulliger. Había antecedentes. En Finlandia, Matlar y colaboradores ya habían aplicado, habían hecho una experiencia. Me adelanté. Matlar y colaboradores habían hecho una experiencia de aplicar el test de Zulliger. Bueno, me puse en contacto con ellos, todo el mundo citan a Matlar y colaboradores lo que hablan de Zulliger. Me pregunto si a todos y a cada uno de ellos, como en aquel momento me mandaron a mí por correo unos mamotretos así con tablas y cosas, unos amorosos totales. Entonces, lo que yo hice a partir de los aportes de Matlar y colaboradores, Ailo Winky se llamaba el colaborador que fue el que me envió por correo las tablas de trabajo que ellos habían realizado. A partir de eso empecé yo a trabajar con la aplicación del Zulliger en una población de, primero, en 1999 nació la primera edición de mi libro, que salió con una primera muestra de voluntarios, de 100 casos de voluntarios. Esa fue la primera edición, donde se aplicó el sistema comprensivo. La muestra que estamos usando actualmente, el libro va por la 5ª edición, la muestra que estamos usando actualmente,
ya habría que renovarla, porque ya está cumpliendo 10 años, es una muestra en base a 500 casos tomados en un contexto de selección de personal. Muy bien. ¿Qué información brinda el Zuliger sistema comprensivo? ¿Cómo la persona resuelve los problemas? ¿Y cuál es su particular manera de tomar decisiones? Esta es la información que brinda el Zuliger. Yo los invito a cualquiera de ustedes que si quieren conocer a alguien, le pregunten a un amigo, a alguien que lo conoce, que es amigo de esa persona, decime fulanito o fulanita, ¿cómo resuelve los problemas? Cuando tiene un problema, ¿cómo lo resuelve? Y cuando termine de contarles eso, díganle, y decime, ¿cómo toma decisiones fulanito, menganita? Si ustedes tienen, y las tenemos, pruebas que pueden hablar de esto, van a ver que ustedes tienen una descripción pipí cucú de características de personalidad del sujeto que queremos evaluar. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir con el Zuliger? Administrar la prueba, codificar las respuestas, confeccionar lo que se llama el sumario estructural, es una planilla espantosa, y después interpretar los resultados. Muy bien. ¿Qué significa, brevemente, codificar las respuestas? Codificar las respuestas es traducir al lenguaje del sistema comprensivo las respuestas dadas a la consigna, ¿qué podría ser esto? Yo muestro una lámina con una mancha de tinta, le digo al sujeto, ¿qué podría ser esto? Y el sujeto me responde algo. Por ejemplo, me dice, esto podría ser una hoja de un plátano en otoño. ¿Por qué parece una hoja de plátano de otoño? Porque se ve negra, marchita. Esta respuesta yo la codificaría así. En la lámina 1 dio, en la localización número 1, dio una respuesta de detalle, ordinaria, forma C', ordinaria, botánica, popular, mor. La codifiqué. ¿Y esto qué es? Chino básico. Bueno, no es chino básico. Es el lenguaje del sistema comprensivo. Suelo poner como ejemplo el código Morse. Para el que no conoce el código Morse, es ti, 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 palito, puntito, rayita, es eso. ¿No? O vi una película que había, la película de los silbadores, que se conectaban a través de los silbidos. El que escucha silbidos. Pero el que conoce el código dice, te están por atacar a tus espaldas. Estoy expoliando una película que no me acuerdo bien el nombre, pero era buena. Es decir, el que conoce el código Morse sabe leer. Esto es lo más difícil de aprender en el sistema comprensivo. Esto es una hoja de codificación, vamos a usar un renglón para cada respuesta del sujeto, y después con los datos que acá aparezcan completaremos, acá lo dice, ¿para qué codificar las respuestas? Porque necesitamos obtener los resultados de las agrupaciones. Enseguida les voy a mostrar una hoja espantosa, horripilante, que son las agrupaciones. Las agrupaciones, que son un conjunto de datos que dan cuenta de características de personalidad del sujeto que evaluamos. Se parte de lo cuantitativo para hacer hipótesis descriptivas o cualitativas. Esto es una hoja del sumario estructural. Esto que está abajo, esto es espantoso, lo tengo que sacar rapidito, si no nadie se va a inscribir al curso. Estas son las agrupaciones. Controles, afectos, interpersonal, autopercepción, procesamiento, mediación e ideación.
Controles, ¿de qué nos habla? De la capacidad de la persona para tomar decisiones e implementar conductas controladas. Mientras yo voy pasando qué investiga cada una de la agrupación, piensen si tener todos estos datos a ustedes les vendría bien para responder a las preguntas que a ustedes les hacen en los procesos de evaluación psicológica. ¿Les viene bien o no les viene bien? Tener respuesta a todas estas preguntas. Y esto obviamente es una supersíntesis. ¿En qué se parece la prueba de Rorschach y del Zülliger? Son pruebas de manchas de tinta que pueden ser trabajadas mediante el sistema comprensivo. ¿En qué difieren? Las láminas son diferentes. En diseño, las manchas son distintas, son parecidas pero distintas. Los colores son distintas, las cantidades son distintas. En el Rorschach son 10, en el Zülliger son 3. Y por lo tanto los resultados son distintos. El significado de las variables es el mismo. Textura, necesidad de contacto. El significado es el mismo, pero los valores convencionales son distintos. ¿Cuántas respuestas de textura tiene que dar un Zülliger para que yo piense, este sujeto tiene más necesidad de contacto que la mayoría? La respuesta es distinta. Hay unos valores para el Zülliger y hay otros valores para el Rorschach. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del Zülliger en relación al Rorschach? Chingui. Es de administración mucho más breve. Y existen baremos locales en administración individual y presencial. Esta es la ventaja del Zülliger en relación al Rorschach. ¿Cuáles son los principales usos hoy del test de Zülliger? A ver. En el contexto laboral se usa un montón. ¿Por qué se usa un montón en el contexto laboral? Y porque es una prueba rápida. Y siendo una prueba rápida, es, como les dije al principio, una prueba muy gauchita, digo yo. ¿Por qué muy gauchita? Porque en poco tiempo te da mucha información confiable. En el contexto laboral, además, la ventaja que tiene el Zülliger es que en administración presencial tiene baremos locales, que no es común en nuestro medio. No es común en nuestro medio que existan baremos locales. El Zülliger se viene usando cuando se tiene poco tiempo, en general se viene usando bastante en poco tiempo, cuando se tiene poco tiempo para la administración y para la evaluación. Porque realmente no es una manera de decir, realmente para una persona que está entrenada, subrayo la entrenada, la evaluación lleva de 15 minutos a media hora, promedio, obviamente, y la evaluación del Zülliger lleva de 15 minutos a lo sumo, en protocolos muy complicados, media hora. Es decir, por la cantidad de información que brinda, es una prueba que es rápida y brinda mucho. Por eso yo digo que es una prueba gauchita. Yo desaconsejo usar el Zülliger en forense. Desaconsejo usar el Zülliger en clínica. ¿Por qué? Porque existiendo una prueba como el Rorschach, si sabés
usar el Zuliger, sistema comprensivo, si lo sabés usar, te podés capacitar para usar el Rorschach, una vez que estás entrenada en Zuliger, te podés capacitar en Rorschach en 4 clases. Doy fe que esto es posible. Yo he dado y voy a dar cursos de capacitación para el que está entrenado, no para el que termina de hacer el curso del Zuliger. El que termina de hacer el curso de Zuliger sale sabiendo utilizar el Zuliger. Pero se lo digo dentro de un rato, lo que va a salir. Hay algo más que quiero comentarles antes de ir a eso. Estaba hablando de, en situaciones que se dispone de poco tiempo para formular hipótesis, es cuando se usa mucho el Zuliger. Pero antes de pasar al curso, digo que el Zuliger describe características de personalidad. Subrayo esto. El punto de partida fue saber cuáles son las preguntas que nos hacen y para qué necesitan esas respuestas en los distintos ámbitos. Ese fue el punto de partida. Si conocer características de personalidad es útil para pensar esas respuestas que a vos te hicieron, el test de Zuliger, sistema comprensivo, es un instrumento apropiado. Si conocer características de personalidad, yo creo que a mí me va a servir para responder de la pregunta, che, ¿va a ir bien como secretaria esta chica? Si yo pienso que conocer características de personalidad me va a servir, yo digo, sí, conocer características de personalidad me va a servir. Yo también voy a tener que conocer otras cosas, pero a mí conocer características de personalidad me va a servir un montón. Entonces yo ahí, adelante con los faroles, voy a administrar el Zuliger. El Zuliger efectivamente ayuda a pensar qué contenidos incluir en el informe y cómo organizarlo. ¿Ayuda a pensarlo? Sí, por supuesto que sí. ¿Ayuda a pensar cómo abordar la devolución del sujeto evaluado? Sí, por supuesto que sí. No es el único instrumento, ¿no? Yo necesito otras fuentes de información, pero el Zuliger me va a ayudar y me va a ayudar un montón. Pero el Zuliger en tiempos de pandemia, en nuestros tiempos, ¿tiene limitaciones? Sí, las tiene. Las mismas que todas las pruebas de evaluación psicológica que no son y no pueden ser enlatados. ¿A qué le llamo yo enlatados? Esos que vos tenés, lo comprás en cualquier editorial, tenés un programa que te dan para usar, tanta gente, cuestionarios que se usan, vos lo contestás online, enter, plum, plum, te salen los resultados, te sale todo. Esos programas son facilísimos de hacer, son muy fáciles de hacer, deben estar haciéndolo ya. En pandemia deben estar haciéndolos, pero hay pruebas que no pueden ser enlatados. Gráficos. Un gráfico no puede ser enlatado. El Rorschach, el Zuliger no pueden ser enlatados. Muy bien. Y el problema es que no tenemos muestras suficientemente representativas, ni presenciales, ni virtuales en pandemia. Del Zuliger estoy hablando, que le pasa lo mismo con otras. ¿Cuáles son las posibilidades? Y tomar en cuenta el contexto a la hora de leer los resultados. Y aprovechar la tecnología. Porque sí, no solo desgracia nos trae la tecnología nos puede ayudar un montón también. La tecnología nos puede ayudar a llegar a personas que de otra manera no podrían estar presentes. No sé cuánta gente está escuchando en este momento esta webinar. Jimena de Chusma, ¿nomás me contás? 46, 45, porque somos 44, menos nosotras 3. 44. Bueno, 44.
yo podría haber llegado a que 44 personas, que todas las personas que están acá hubiesen tenido la posibilidad de escucharme en vivo y en directo, decir esto. Esto lo podemos hacer gracias a la tecnología. Y las pruebas se pueden enseñar. No hay problema en enseñarlas utilizando la tecnología. Yo puedo enseñar a administrar un Zuliger vía web. Eso no es el problema. El problema es que no tenemos muestras. Y el problema es que necesitamos evaluar. El problema es que necesitamos evaluar. Y lo último, en la medida de nuestras posibilidades, lo que tenemos que intentar hacer es seguir investigando, seguir investigando. Este es el desafío, este es el desafío. Y es un desafío realmente interesante, realmente interesante. Pueden surgir cosas lindas de esto. El curso de Zuliger de AMIA son 8 encuentros sincrónicos de 18 a 20 y 30. A 20 y 30 o tal vez un poquito menos si los veo cansados. Si los veo a los que se anoten cansados, no voy a tener problema. Puedo terminar antes la clase y mandarles un videíto con temas o con actividades, pero básicamente está pensado para hacerlo de manera sincrónica. Y digo esto, que básicamente está pensado para hacer de manera sincrónica, porque yo encontré, el año pasado he dado varios cursos, todos virtuales, incluso los que empezaron presenciales terminaron virtuales. Y lo que encontré que las grabaciones, en algún caso, que pueden ser de mucha ayuda, en algún caso, en otro pueden ser un grave inconveniente. El grave inconveniente es que la gente sabe, como sabe que la grabación está, entonces para el encuentro siguiente algo pasa siempre, o algo pasa muchas veces que no tuvo tiempo, bueno, lo dejo. Pero la gente se pierde. Los cursos de Zuliger, como los cursos de Roya, el sistema comprensivo, yo siempre digo, no es difícil, todo lo contrario. El sistema comprensivo ha hecho que estas técnicas sean fáciles. El problema es que son muchos detallecitos, son muchas variables. Yo sé que yo explico claro, sé que en general la gente me entiende. El problema no es que la dificultad, el problema es que son muchas cosas. De allí que los encuentros sincrónicos, en mi experiencia, resulte muy útil seguirlos de esa manera. Comenzamos el miércoles próximo, de 18 a 20 y 30. No se requieren conocimientos previos, sí ser psicólogo. Nadie sale experto en Zuliger por hacer el curso. Sí sale con los conocimientos, la bibliografía, el material disponible para ser entendido. Para ser entendido. Se requiere que tengan el libro original, fotocopiado, qué sé yo, online, ¿cómo se llama? En ebook, que también está, la cuarta edición está en ebook, o fotocopiado, como quiera, pero se requiere que tengan el libro para hacer el curso. Solo eso, el resto de los materiales, apuntes, qué sé cuánto, si se necesita yo los doy, pero el libro se necesita que lo consigan. Y que lo traigan a la primera clase. El resto del material lo reciben vía mail. Nadie sale experto en Zuliger con este curso, pero todos salen sabiendo manejar la bibliografía y saben qué hacer para
seguir estudiando por cuenta propia. En todos los cursos que yo doy, en todos los cursos, estimulo que se formen grupos. Se forman grupos de WhatsApp. Y estimulo de entrada que esos grupos de WhatsApp funcionen como grupos de autogestión. De entrada, lo que digo, usen el WhatsApp, usen los grupos, que estos grupos no me incluyan a mí en el grupo, que sean grupos de discusión entre ustedes. ¿Por qué? Porque así se aprende. Así se aprende. Si el grupo no llega a acuerdos, escríbame. El grupo va a tener mi corazón y mi mail disponible siempre que lo necesiten. El grupo, no individualmente, no podría. He tenido muchos grupos, muchos alumnos, pero sí consultas grupales, las respondo siempre. Bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación. Si hay preguntas, encantada. Te comento, Angélica, primero, antes que algunas preguntas, a lo largo de la charla, algunas personas hacían algunos comentarios, por ejemplo, que cuando estabas hablando sobre lo laboral, sobre las preguntas que tenías que saber para responder, comentaron que en alguna oportunidad les pasó que no se ponían de acuerdo entre los jefes qué perfil buscaban. Sí, ya sé. Armamos otro seminario, Armamos otro seminario. Miren, permitidme que yo les cuente algo. ¿Vieron esa planilla espantosa, llena de letras y números? Es bastante habitual que a manera de hacerme entender, cuando alguien me muestra una de esas planillas, se llama sumario estructural, yo agarro esa hoja, la miro y digo, pongo cara de entendida y digo, ajá, ¿y cómo va a ser para ese puesto de trabajo? Primero pongo cara de entendida, después miro fijo a la persona y le digo, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque la prueba me describe a mí características de personalidad. No me dice si va a ser buena secretaria o no. Ya sé, tengo por ahí dando vueltas algún trabajo hecho acerca del maltrato hacia psicólogos. Muchas consultoras existen donde no brindan información acerca del puesto de trabajo. El psicólogo trabaja a ciegas y eso es dañino para la salud psicofísica del psicólogo evaluador. Podemos extendernos largo y tendido en esto. Me encanta, además. Otro comentario que hizo Cristian. Hay una interferencia fea, no sé, ahí se fue. Sí. Otro comentario que hizo Cristian cuando estabas hablando de la pandemia, que uno de los mayores riesgos es excluir en este contexto a un postulante injustificadamente, por no entender por ahí las patologías que aparecen. Seguro, esto es patologizar. Patologizar. Escuchen, a mí siempre, cuando veo una prueba de evaluación psicológica, a mí me gusta ver esa planilla espantosa. Y en esa planilla espantosa, yo empiezo a hablar de características de personalidad, sin saber si es hombre, mujer, qué edad tiene, qué sé yo, qué sé cuánto, sin considerar ninguna de esas cosas. Yo que vengo viendo en supervisiones y demás, que aparecen pruebas, que yo miro esa planilla y de acuerdo a los resultados del Zúñiga, es una porquería ese Zúñiga, es malísimo. Está rechiflado. Después me miro en el espejo y digo, y Angélica, ¿y por casa cómo andamos? ¡Oh! Así, estamos todos rechiflados. Digo, estamos viviendo en un contexto inusual donde todos estamos muy vulnerables, todos estamos susceptibles y hay gente que está chocha de estar en pandemia. ¿Por qué? Y bueno, porque se adapta a un estilo de personalidad de aislamiento social, porque no tiene que enfrentar a la gente. Entonces está tranquila, porque no tiene que estar
corporalmente con otros. Seguro que ese es el riesgo. He visto protocolos horribles, protocolos que hablan de, pero esta persona tiene bajos recursos para enfrentar los problemas, pero vos te pones a ver, ¿qué le pasa a esa persona? Y esa persona está por cumplir 50 años, en marzo cambió de trabajo, ¿por qué? Porque iba a un trabajo mejor, qué sé yo, el 1 de marzo empezó a trabajar, ¿y qué le pasó? Le pasó que vino la pandemia. Y le pasó que a los 3 meses, periodo de prueba, lo desvincularon. Tipo bombero apurado. ¿Cómo no va a estar loco como una cabra? Evaluado en octubre, una persona del interior del país. Lo di como un ejemplo hace poco en una charlita que estuve dando. ¿Cómo no va a estar loquísimo? Un hombre de 50 años, ¿dónde va a conseguir trabajo? Claro, que me parece... En la prueba me parece que tiene bajos recursos. Si hubiese tenido bajos recursos no hubiese tenido la trayectoria que tuvo. Lo tengo que contextualizar. Está en la pandemia. Eso es contextualizar. Por eso digo que estamos frente a un desafío enorme, enorme. Y hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo. Seguro, Angélica. El riesgo, gente, es simplificar. El riesgo es que me quede Zuliger, una EA de 2, no, para este puesto de trabajo necesitamos gente con más recursos. Pase el que sigue. No. Te hago otra Dice, pregunta. Mariana pregunta por qué dijiste, por cuál es el motivo por el cual desaconsejabas el uso del Z en el ámbito forense y en el ámbito clínico. Porque el Rorschach nos brinda mucha más información, muchísima más información. En esas evaluaciones, gente, si nos pagaran el tiempo que necesitásemos para hacer una evaluación psicológica completa, haríamos, si pudiésemos tomarnos 3 entrevistas, 4 entrevistas, y nos pagaran eso, ese tiempo de trabajo y el tiempo que llega a hacer el informe, usaríamos técnicas que nos brinden mucha más información. Un Rorschach brinda mucha más información que el Zuliger. Caramba, si estudiaste y estás canchera con el Zuliger, aprendete el Rorschach, lo podés aprender casi sola. Te aseguro que si sabés Zuliger, sistema comprensivo, obvio, si aprendés Zuliger, y estás canchera con el Zuliger, ¿cómo no vas a aprovechar en ámbitos como el clínico con diagnóstico diferencial y el forense? Se juegan cuestiones mucho más críticas que en el ámbito laboral. Habitualmente son mucho más críticas. Uno puede equivocarse en el ámbito laboral, no evaluar con detalle, con mucha precisión. La experiencia muestra, en general, la experiencia muestra que las evaluaciones psicológicas laborales con el Zuliger funcionan bien y dan cuenta de lo que al sujeto le pasa en el primer tiempo de trabajo. Pero para saber características delicadas, para captar la complejidad de la evaluación psíquica, yo en forense o en clínica tomaría seguro un Rorschach y un Minnesota, un MMPI-2, que son 2 técnicas poderosas, y además tomaría un par de entrevistas. ¿Para qué me voy a apurar? Yo sé que se está usando mucho el Zuliger, y sé también que esto se da por condiciones horribles de trabajo del psicólogo en estos ámbitos, que tienen en muy poco tiempo, tienen que hacer muchas evaluaciones, y no les da el tiempo, o no se los pagan. Lo cual, lo que yo creo que es muy importante es que los psicólogos que tienen que hacerlo, sobre todo los más jóvenes,
que tienen que hacerlo porque necesitan ganar experiencia, que sepan que están trabajando en malas condiciones. Si saben que están trabajando en malas condiciones, creo que están en mejores condiciones para preservarse ustedes como psicólogos y como personas. Siempre doy el mismo ejemplo. Winnicott decía que mucho peor que tener una mala madre es tener una mala madre y no saberlo. Mucho peor que estar haciendo un trabajo en malas condiciones es estar trabajando en malas condiciones y no darse cuenta de que son malas condiciones. Bueno, yo me engancho hablando. Preguntas. No, pero se nota que lo llevas en tu ADN, Angélica, me encanta porque pones toda tu pasión en esto. Pero bueno, no hay más preguntas igual, así que les agradezco mucho a todos su presencia, te agradezco a vos, Angélica, como siempre, y bueno, cualquier cosa en el chat está puesto el link del curso, cualquier cosa que quieran averiguar, ahí está toda la información. Así que bueno, una vez más, les doy las gracias y nos vemos en próximos cursos. Gracias a todos, gracias Jimena, gracias a todos. Cualquier duda, que como dijo Jimena, cualquier duda se la hacen llegar a Jimena, cualquier aclaración, información acerca del curso. Espero a unos cuantos de ustedes verlos la semana que viene, serán muy bienvenidos. Recibirán, en la medida que los que se inscriban, antes de la clase, del encuentro, es decir, será la semana que viene, antes del encuentro del miércoles, por lo menos un día antes, 24 horas antes, van a recibir por mail los materiales que van a necesitar para aprovechar las clases bien de entrada. Y en el interín, los que estén interesados en hacer el curso, pónganse en campaña para de alguna manera conseguir mi libro. Insisto, no importa comprado, escaneado, o en ebook o en formato papel, pero traten de conseguirlo, que es manual que se necesita. Solo eso para largar el curso y que puedan aprender de la mejor manera posible. Gracias a todos. Chau, Jimé, nos vemos. Angélica, espera, justo me está preguntando una chica el nombre del libro. El test de Zuliger en evaluación de personal. En formato papel va por la 5ª edición. En ebook está en la 4ª edición. Cualquiera de las dos les viene bien. La 4ª, si compran el ebook, yo les puedo mandar ahí unas pocas cosas. Se agotó el libro, no es que hay cambios importantes. El ebook sirve también. Buenísimo. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a vos, Jime. Chau a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.